su programa Acción Positiva y gracias por estar con nosotros esta noche de 20 de octubre del año 2020. Hoy se celebra un aniversario más de ese movimiento popular que en 1944 culminó con el proceso de la caída del régimen del general Jorge Ubico, estando el general Ponce Báides en el poder. Fue un movimiento popular de base muy amplia con repercusiones históricas, por lo cual consideramos muy importante que volvamos a recordar esa fecha trascendental, sumamente fundamental para la historia de Guatemala, tanto en el sentido positivo, en el sentido negativo y particularmente para que pudiéramos analizar qué pasó, qué sucedió esa fecha y qué queda actualmente de ese movimiento. Nos va a acompañar en la primera parte de este programa dos distinguidos invitados, el licenciado Óscar Barrios y el licenciado Julio Valladares Castillo. Ambos fueron destacados profesionales ciudadanos que tuvieron una muy activa participación en todos los hechos que ahí se produjeron. Nada mejor que oír lo que pasó directamente de aquellas personas que participaron del Grupo de los 14, que eran miembros del Congreso de la República, es decir, que fueron actores principalísimos. Y en la segunda parte de nuestro programa nos acompañará el doctor Aníbal Chajón Flores, quien es un distinguido profesional, doctor en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca, España, licenciado en Historia de la Universidad Francisco Marroquín y un investigador encargado del área de Cultura y Educación, Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene además una distinguida carrera con múltiples consultorías, muchas investigaciones académicas, ponencias en diferentes congresos nacionales e internacionales, coordinador académico de la Escuela Superior de Imagen Pública en la Universidad Galileo y docente en programas de maestría y doctorado en Historia de la Universidad Francisco Marroquín, Universidad Galileo, Universidad Mariano Gálvez. Docente distinguido de la Universidad Galileo 2005, docente distinguido de la Universidad Rafael Andívar 2005. Le damos pues en el primer segmento la bienvenida a los licenciados Óscar Castillo. Le damos pues la bienvenida en el primer segmento al licenciado Óscar Barrios y al licenciado Julio Valladares Castillo, y en el segundo segmento al doctor Aníbal Chajón Flores. Continuamos entonces acá en esta segunda parte de nuestro programa de hoy 20 de octubre disculpen. Continuamos entonces acá en esta segunda parte de nuestro programa hoy 20 de octubre del año 2020, en el cual nuestro invitado, como lo anunciamos al inicio, es el doctor Aníbal Chajón Flores, cuya hoja de vida tan destacada mencionamos en la introducción. Doctor, bienvenido a Acción Positiva y gracias por aceptarnos participar en este recordatorio, este análisis de lo que fue el movimiento del 20 de octubre. Bienvenido a Acción Positiva. Gracias por la invitación, es un honor estar con ustedes. Y sí, definitivamente la revolución del 20 de octubre del 44 es, como mencionaron ustedes hace un momento, es un parteaguas. Es, diríamos, para la visión que tuvo la sociedad del siglo XX de su propia historia y de su participación, el 20 de octubre marcó un antes y un después. Antes era aparentemente una sociedad pasiva, no lo había sido. En 1920, la sociedad guatemalteca se rebeló contra una dictadura que fue la de Manuel Estrada y logró sacarlo del poder, incluso utilizando las armas. Eso fue un hecho impactante. Justamente estamos cumpliendo 100 años de este hecho y que lamentablemente en el gobierno de Jorge Ubico, el ministro de Educación, que era la persona que hizo los textos
de historia que se usaron en los centros educativos impidió que se conociera la Semana Trágica de 1920. Por eso no se conmemora y nadie la conoce. Pero la gente de 1944 sabía que había ocurrido en 1920 y estaba consciente que podía tomar participación activa en la política. Y ocurren tres cosas separadas, pero que confluyen en ese momento. Uno, el descontento de los maestros por sus bajos salarios. No es que estuvieran descontentos exactamente contra Jorge Ubico. ¿Qué pasó? En 1931, cuando Jorge Ubico asume el poder, los maestros tuvieron que aceptar una rebaja de sus salarios para no ser despedidos. En 1930 había ocurrido una serie de despidos masivos por la Gran Depresión que afectó a Estados Unidos y Alemania, que son los países con los que Guatemala comercia. Entonces, Guatemala estaba en crisis en el 31 y Jorge Ubico, para evitar la llegada del comunismo al país y para mantener la estabilidad, baja los salarios y la gente lo aceptó. Pero en 1944 ya no era lógico. La gente, la economía se había recuperado y los maestros necesitaban mantenerse dignamente. Eso es lo que está buscando el magisterio. Luego tenemos lo que han hablado sus entrevistados antes, la situación de la Universidad Nacional, la actual San Carlos. Era una universidad controlada por el Ejecutivo. Era el presidente el que designaba por ley. Él cambió la ley en 1931. Entonces él designa a los decanos, él designa al rector y él está en su derecho. Pero los alumnos no quieren eso. Y ha ocurrido algo más importante todavía que difícilmente se menciona en la literatura convencional. Y es que en El Salvador, un dictador muy parecido a don Jorge Ubico había sido depuesto después de manifestaciones de estudiantes. En San Salvador, el presidente salvadoreño ordenó el asesinato de un estudiante estadounidense. Entonces la embajada de Estados Unidos le hizo saber al señor Maximiliano Hernández Martínez que debía salir del poder porque él no podía atentar contra la vida de un ciudadano estadounidense. Él podía matar salvadoreños, pero no estadounidenses. Entonces él sale. En Guatemala eso no se supo porque los periódicos salvadoreños que contaron la noticia que él había salido por haber ocasionado la muerte de un joven estadounidense, no llegaron a Guatemala porque Jorge Ubico tenía cerrada el ingreso a ese tipo de información. Pero entonces, ¿qué miraban los estudiantes universitarios? En San Salvador lograron sacar a una figura política que ya no era grata por medio de manifestaciones. Entonces ellos toman esa y se empoderan de esta situación y es lo que empiezan a hacer. Dicen, no queremos esto, no queremos a un amigo del presidente, queremos una persona que cumpla con los requisitos académicos para ocupar ese puesto. Entonces tenemos ya dos. La tercera, que es probablemente la más importante, es el descontento militar. Si no hubiera sido por Francisco Javier Arana, que tiene el mando en la Guardia de Honor, eso nunca se hubiera podido hacer, porque Francisco Javier Arana tiene las armas más modernas que hay en Guatemala, porque son parte del equipo que los Estados Unidos ha traído a Guatemala durante la Segunda Guerra Mundial, por si casualmente, la verdad, el riesgo existía, las aeronaves japonesas pasaban para atacar el canal de Panamá, tenían que pasar sobre el suelo guatemalteco. Entonces esas armas están aquí, las controla Javier Arana. Él es el que abre las puertas de la Guardia de Honor, el que deja entrar a los estudiantes. Él es el que permite que confluyan los intereses de maestros y de otros grupos de personas que se sienten interpretados, que se sienten afectados por un gobierno que fue positivo para algunas cosas, pero ya está desgastado. Y entonces son estos tres agentes los que participan activamente en la revolución del 44. Y el otro elemento indispensable es la ausencia en Guatemala del embajador de los Estados Unidos. El señor estaba de vacaciones, nunca pensó que pudiera ocurrir algo parecido y aquí es otra vez Francisco Javier Arana la persona clave. ¿Por qué la persona clave? Muy sencillo. Él tiene excelentes relaciones con la Embajada de los Estados Unidos y cuando los tres triunviros se van a la casa del embajador de los Estados Unidos, lo que ahora es a la Academia de Lenguas Mayas, la Casa Crema, que está a una cuadra de distancia, cuando él llega ahí, le abren la puerta porque lo conocen. Y entonces a Federico Ponce Báygues lo llaman desde la Embajada de los Estados Unidos y le dicen, usted tiene que salir del poder.
Y entonces el pobre señor, asustado, dice, me están llamando. Lo mismo que pasó en San Salvador está pasando en Guatemala. Y es por eso que él asume su rol, ¿verdad? Y renuncia y se va de Guatemala. Entonces, pero es un fenómeno colectivo interesante porque toda la gente se siente partícipe. Participan hasta los Boy Scouts, ¿verdad? Para dar ¿cómo se llama? Para dirigir el tráfico. Los jóvenes estudiantes se sienten representados por sus maestros que habían estado desfilando, por la muerte de María Chinchilla, que fue una tragedia. La élite que había escrito a don Jorge Ubico que dejara libre a los estudiantes porque recordemos que la Universidad Nacional era como el equivalente actual de la Marroquín, ¿verdad? Solo la élite podía estar en la Universidad Nacional. Entonces, los chicos que están presos son los hijos de las familias importantes de Guatemala. Esa es a la gente que debe liberar don Jorge Ubico. Él no percibió la importancia política de lo que estaba ocurriendo y se aferró al poder y tuvo que salir en junio. Él tuvo que renunciar el 1 de julio, renuncia. Y Federico Ponce Báides, diríamos un poco, aprovechó las circunstancias y trató de perpetuarse en el poder, haciendo que el 15 de septiembre de 1944, tropas de campesinos desfilaran por el centro para amedrentar a la capital. Y pocos días después de la Revolución del 44, eso tiene sus consecuencias en la masacre de Patsicía, que Jacobo Arbenz va a sofocar, ¿verdad? Y estamos hablando de cientos de muertes de personas indígenas, ¿verdad? Que de eso también se olvida la historiografía tradicional. Entonces, viva la revolución, qué felicidad, pero tuvo muchos antecedentes y tuvo también algunas consecuencias que no fueron realmente positivas. ¿Qué nos queda de la revolución del 44? Yo creo que debiéramos aprender la lección. El pueblo de Guatemala puede participar, debe hacerlo, debemos hacerlo, es nuestra responsabilidad. Siempre culpamos al gobierno de que hace o deja de hacer. Otras personas dicen es que la élite empresarial tiene la culpa de esto, de aquello. Otros dicen es el ejército el que hace o deja de hacer. Pero ¿y usted qué hace? Usted como ciudadano, ¿qué responsabilidad asume? ¿Es usted responsable con el pago de sus impuestos? ¿Es usted una persona transparente, digna, que no trata de sobornar al policía cuando comete una infracción de tránsito? Si usted es una persona ejemplar, usted debería participar, debe pasar al siguiente paso, debe dar el siguiente paso. Entonces, nos debería enseñar que los guatemaltecos tenemos la capacidad de asumir esa responsabilidad. Y nos debería enseñar que la violencia no es la solución para nada. Es cierto, la revolución del 44 sin armas no hubiera podido realizarse, pero el costo de vidas en ese momento no fue tan dramático, pero Patsicía sí. Claro, no se le dio publicidad, pero Patsicía es una consecuencia directa de lo que había hecho Ponce Báides, que había estado mal, sí, pero esta gente confió en Ponce Báides y esperaba que el gobierno hiciera tal cosa. Al salir Ponce Báides del poder, esta gente está molesta. Entonces, ¿qué más nos puede haber dejado la revolución del 44? Bueno, esos ideales de democracia, esa apertura democrática, como hablaron sus entrevistados hace un momento, sí, definitivamente una participación democrática, pero también nos debe dejar una lección. La participación democrática acepta la oposición. Y ellos hablaron de Arbenz, es cierto, pero ni Arévalo ni Arbenz fueron muy amigables con su oposición, ¿verdad? Recordemos que Arévalo cierra una semana los periódicos cuando muere Arana. ¿Por qué lo hace? Porque no quiere la oposición. Arévalo le subió el impuesto al papel para que los periódicos no pudieran publicar cosas en contra de Arévalo. Entonces, y Arbenz, pues obviamente, con todo el respeto que merecen su figura y sus aportes, no creo que haya una persona lo suficientemente sensata como para pelearse con el secretario de Estado de los Estados Unidos. O sea, no es cualquier persona, es el secretario de Estado. O sea, es la figura más poderosa, incluso con más cuota de poder que el propio presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo se va a pelear usted contra ese señor? ¿Verdad? Entonces, tenía buenos ideales, fabulosos, sí, pero su ejecución política no fue sensata. Entonces, pienso que la revolución del 44 debiera dejarnos esas lecciones, debiera hacer que viéramos que tenemos esa capacidad
que tenemos esa responsabilidad como ciudadanos y que el político debe también responder a las necesidades de su población. Claro, Arbenz quería mejorar la situación de un numeroso campesinado que no estaba en buenas condiciones y sigue estando en malas condiciones. Eso no ha cambiado mucho. Pero no podía pensar que podría lograrlo sin tener oposición. Entonces, creo que para eso está la historia, para que leamos y aprendamos de los errores de los demás y podamos enmendarlo, ¿verdad? Hemos visto que los regímenes dictatoriales, arbitrarios, son nocivos y caen de una forma o de otra. Entonces, aprendamos también la otra lección que nos deja estos incidentes, porque acordémonos, en la Revolución del 44 participaron esos tres grupos, ¿verdad? Diríamos hoy la sociedad civil, los militares y la élite intelectual. Todos estaban con un objetivo en común. Tratemos de encontrar esos puntos que nos unen y creo que sería posible que hagamos un mejor país para todos, no solo para un grupo o para dos, sino para todo el país. Muchísimas gracias, doctor. Mire, fascinante, fascinante conocer tanto detalle. Hoy hemos aprendido muchísimo, pues, de nuestros invitados que estuvieron en la primera parte. De usted hemos aprendido tanto detalle tan importante y tan interesante. Cuando nos preguntamos en ese movimiento en el 44, cuando llega el presidente doctor Juan José Arévalo, en ese periodo salen leyes muy importantes para Guatemala. Por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Código de Trabajo, la autonomía universitaria. Hay una serie importante de leyes. Cuando nosotros seguimos el camino para acá, ¿cuál diría usted, doctor, que es a la fecha actual la semilla que quedó de ese movimiento, de esa revolución? Usted nos mencionaba en el 920, cuando pues lo de Estrada Cabrera, y no quedó tanto, creo yo, como cuando sale después del 44. Pero ¿en cuáles puntos estaremos ahora, tantos años después? ¿Qué ha pasado en nuestra Guatemala? Tenemos esas buenas leyes, pero tenemos seguridad social. Usted menciona el campesino sigue igual, probablemente. Avanzamos, cambiamos. ¿Qué quedó de esa vivencia, de esa semilla? Por ejemplo, nos decía el licenciado Julio Valladares Castillo, nos decía, mire, fue un verdadero movimiento popular, nos decía él, un movimiento en el cual, como usted dice, habían estudiantes, maestros, estuvo la mártir María Chinchilla ahí, que quedó para la historia, pues como que por primera vez floreció la democracia en Guatemala. ¿Qué nos queda hoy realmente a este 20 de octubre del 2020? ¿Qué diría usted que quedó vivo de todo esto? Fíjese que creo que son tres puntos clave. Uno, abril de 1920. Dos, octubre de 1944. Y tres, todo el año 2015. ¿Verdad? Creo que tenemos que reflexionar sobre esto. Cuando la sociedad guatemalteca se ve presionada y necesitamos manifestarnos y expresarnos, somos capaces de hacerlo. Entonces, pienso que hay que darnos ese espacio, tenemos que aprender. Y como mencionaba usted, claro, sí, el Seguro Social y el Código de Trabajo son legado, pero son un legado más de las Naciones Unidas que de la Revolución del 44. Y recordemos, la autonomía universitaria y la autonomía municipal no son legado de Arévalo, son legado de los triunviros. Son Arana, Arbenz y Toriello los que firman esos decretos. Cuando Arévalo llega al poder, ya eso existía, ya la universidad había recuperado su nombre de San Carlos, ya la universidad era autónoma y en ese año se elige por primera vez a un rector según el modelo actual de elecciones que existe en la San Carlos, que era el doctor Díaz Durán. Entonces, como usted me dice, ¿qué nos queda? Debe quedarnos la lección. Las circunstancias históricas cambian, las condiciones sociales, políticas cambian, pero lo que debe permanecer es nuestro respeto al derecho, nuestro respeto a nuestra dignidad
a exigir que se nos respete, ¿verdad? Las autoridades deberían poner ejemplo. Y esa capacidad que tenemos de hermanarnos al momento de enfrentar dificultades. Fíjese que no estará lejos el próximo terremoto grande para Guatemala. Pero yo, por lo que he visto y lo que recuerdo, yo era muy chico cuando ocurrió el terremoto, pero lo viví. La gente es solidaria. El guatemalteco es solidario, se hermana, se entrega, busca apoyar a los demás. Entonces, si logramos eso en situaciones trágicas, ¿por qué no hacerlo también en situaciones un poquito menos dramáticas en las que lo que podemos hacer es encaminarnos todos para mejorar la sociedad? Y sí, definitivamente las condiciones en el campo para mucha gente no han mejorado. Tenemos toda la información que conocemos sobre el corredor seco, que es negativo. Pero entonces está la solución en la educación. La educación es la clave y creo que ese es el verdadero legado de Arévalo. ¿Qué es lo que no lograron en el 20? Bueno, pues hubo golpe de Estado. Pero, ¿cuál es el legado de Arévalo? Creo que es lo que debiera exaltarse, porque también recibimos información sobre el manejo de personas para probar antibióticos, ¿verdad? Y que se inocularon enfermedades en la época de Arévalo, entonces, y que lo toleró el presidente. Entonces, no todo es perfecto, no todo es ideal, pero lo que nos enseñó Arévalo sí vale la pena, porque ¿qué era él? Era profesor, era maestro. Y entonces, la única salida que tenemos para nuestra pobreza y para nuestros problemas es la educación. Que la gente pueda decir, solo puedo tener 2 hijos porque los puedo mantener, o solo puedo mantener a un hijo. No debo tener 16, con uno es suficiente, ¿verdad? Porque los otros 15 van a ser, o los 16 completos van a ser pobres. Pero ¿cómo puede obtener eso? Con información. ¿Cómo puede mejorar sus ingresos? Con educación. El comercio informal es maravilloso y ahí vemos la sagacidad y la habilidad del pueblo guatemalteco. Pero qué mejor si a ese talento que florece en el país le damos educación, la situación va a ser mejor para todos. Tiene que serlo, porque entonces conoceremos nuestros derechos, conoceremos oportunidades. Definitivamente, la libertad solo la podemos ejercer con educación. Y no olvidemos, ¿verdad? La libertad no puede existir sin responsabilidad. Entonces, creo que esos son los legados que ha dejado no solo este incidente, sino toda la historia de Guatemala, porque hemos pasado por muchos problemas. Pero lo importante es que logramos salir adelante y que tenemos esa capacidad de hermanarnos en situaciones difíciles. Muchísimas gracias, doctor. Pues mire, yo creo que esa parte de la educación que usted también ha señalado acá debe ser fundamental. Me recuerda las palabras que atribuyen a la señora canciller Angela Merkel en Alemania, que dice: el precio de la ignorancia es mucho más caro que cualquier inversión en educación. Es cierto. Al señor presidente Arévalo, pues se le llamaba el presidente de la educación, y él desarrolló, por ejemplo, las escuelas tipo federación y cosas que al final no se lograron desarrollar. Yo sí creo que obviamente la revolución del 44 fue un momento histórico fundamental. Cuando hablamos del movimiento del año 2015, creo que tal vez lo que falló en ese movimiento fue que no se consolidaron liderazgos, porque, por ejemplo, usted menciona el triunvirato que se formó, Arana, Toriello y Arbenz, que probablemente sí lograron consolidar y sacar adelante algo que al final culminó con el seguimiento del proceso democrático. Doctor, desafortunadamente, le digo desafortunadamente porque estamos encantados de escuchar todo lo que usted nos está contando y muy agradecidos. Hoy nos vamos a tener que ir. Yo quisiera en 30 segundos que usted me pudiera dejar un mensaje a mi audiencia. Ya ha manifestado muchos puntos interesantes, pero en 30 segundos, ¿qué le quisiera dejar usted hoy a la audiencia de Acción Positiva? Eso, que tengamos una actitud positiva, que promovamos la educación, el conocimiento de nuestro pasado para no cometer los errores y que confiemos en que los guatemaltecos somos una sociedad solidaria que puede salir adelante.
Muchísimas gracias, doctor. Dicen que el que no aprende de sus errores está condenado a repetirlos. Y yo creo que desafortunadamente nuestra sociedad se ha caído muchísimo en ello. Pues le agradezco mucho que nos haya acompañado acá en Acción Positiva. Será un verdadero honor que en próximas ediciones que tengamos de este programa podamos ampliar toda esta información con otros puntos sumamente importantes. Yo creo que cada uno de los puntos que usted mencionó serían para un programa completo. En la próxima me gustaría hablar un poco más del papel específico del triunvirato, por ejemplo, y de sus personajes. Hoy, doctor, nos tenemos que despedir. Le agradecemos muchísimo, le deseamos que pase una muy feliz noche y pues nos vemos en próxima oportunidad con más Acción Positiva. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana acá en Radio Infinita 100.1 con Acción Positiva. Muchas gracias.